epístola, la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Pedimos en esta hora al Espíritu Santo que Él sea hablando nuestras vidas y usando este siervo inútil que está aquí en este momento. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Pasamos al versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Tome asiento. No era solamente el versículo 5, sino que hasta el versículo 7. Incluso podríamos añadir el 8 también. Vamos a leerlo también. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda carta del apóstol Pedro era más que nada porque él veía la importante necesidad de enseñarle a la iglesia sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas, sobre las herejías que estaban tratando de infiltrarse dentro de la iglesia. La primera carta era más que nada para poder darles aliento en medio de las persecuciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Pero ya él, tomando conocimiento de que pronto él iba a dejar este mundo, él veía la necesidad de enseñarle a la iglesia y advertirle sobre lo que podía acontecer en esos tiempos. Ahora, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, y no estamos exentos a eso, existe una palabra que se llama, no sé si usted conoce la palabra sesgo. S-E-S-Y-O, sesgo. ¿Has escuchado hablar del sesgo? Me tomé el tiempo para poder definir esta palabra, y sesgo dice así, es un concepto que se refiere a una tendencia o inclinación sistemática en la forma en que se recopilan, analizan o interpretan datos, o en la forma en que se toman decisiones. O sea, es como cuando nos enseñan en matemáticas que 1 más 1 es 2, o 1 más 1 por 2 es igual a 4. Porque está la ley de los signos, si no me equivoco. Primero está, la multiplicación, después está la suma, la resta. Yo no me acuerdo muy bien. ¿Sí es así? Sí, ya. Entonces, por lógica nosotros decimos ya, 1 más 1 son 2 y 2 por 2 son 4, pero 2 por 1 son 2 y más 1 son 3, no son 4. Entonces, tenemos muchas veces esta percepción
de que las cosas son como a mí me las enseñaron, o como yo las veo, o según mi cosmovisión. Ahora, existen varios tipos de sesgos, y les voy a mencionar algunos que comúnmente se ven dentro de la iglesia, que es el sesgo de información, que significa, ocurre cuando la información recopilada es inexacta o incompleta. El sesgo de confirmación ocurre cuando las personas dan más peso a la información que confirman sus creencias o hipótesis que a la información que se les contradice. Y el otro es el sesgo de anclaje. Ocurre cuando las personas se basan demasiado en la primera información que reciben y no ajustan suficientemente sus estimaciones o decisiones en función de una nueva información. Por ejemplo, dentro de la iglesia existe el sesgo sobre, por decirlo de alguna manera, y para que no suene mal, ¿cuántos de nosotros cuando llegamos a la iglesia conocimos la palabra de Dios a través de esta versión, que es la más conocida, la Reina Valera? Con el tiempo, el Señor ha ido permitiendo que hombres, que siervos del Señor, pudieran indagar aún más, poder llegar a los textos bíblicos, los más originales, como los que derivan del griego del Nuevo Testamento y el hebreo del Antiguo Testamento. Si podemos decir que no existen los textos originales, aquellos que se fueron escritos por los propios apóstoles, por los profetas, por los salmistas, no existen. Pero sí hay copias. Y hay copias de copias. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Con el correr del tiempo el Señor ha ido permitiendo que hombres, que siervos, que se interiorizan en lo que es la teología. Y ahí me voy a detener un momento. ¿Por cuánto tiempo no hemos sido sesgados de que no hemos escuchado que la letra mata? Que estudiar la Biblia nos vuelve locos, que estudiar la Biblia nos hace, entre comillas, matar el espíritu. Y por eso es que dentro de la iglesia, lamentablemente, y dentro de la propia iglesia pentecostal, podemos decir que se han introducido muchas herejías. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque ¿cuántos no han sido los que han dicho, es que el Señor trata conmigo de forma particular, entonces yo no necesito estudiar? ¿Cuántos tienen este sesgo sobre la teología? La teología, ¿sabe lo que significa? Teo significa Dios, logia significa estudio. Estudio de la ciencia de Dios. Es estudiar a Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, estamos haciendo teología. Cuando leemos la Sagrada Escritura, queremos conocer más de Dios, estamos haciendo teología. Todo lo que tenga que ver con Dios es teología. No solamente la ciencia en sí, lo que hacen los teólogos, lo que hacen aquellos hombres que indagan mucho más allá para poder entregarle a la iglesia un mensaje que no se salga de contexto original y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que acontece en los tiempos de hoy? Que miramos estas cosas como si fueran, es que esto no es para mí. Cuando a la verdad, el apóstol Pedro estaba hablando justamente, si vamos a la versión NTV, hermano Jeremías, la misma, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5, y lo vamos a leer completo. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe. Dice, complementando. O sea,
añadiendo también, en responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante, siguiente, provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio, dominio propio, dice la Reina Valera. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Siguiente. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí lo vamos a dejar mientras tanto. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que cada día nosotros tenemos que ir escalando espiritualmente. ¿Por qué el apóstol Pedro les decía que tenían que tener este conocimiento sobre las Escrituras? Porque así ellos no caerían presos de las herejías, de los falsos profetas, de los falsos maestros, como nosotros hoy en la actualidad vemos, pero usted levanta una piedra y aparecen por montones. Sobre todo en las redes sociales, en el aparato que nosotros usamos a diario. Usted se mete al Facebook y le aparecen no sé cuántos profetas, el profeta A, X, Y, Z. Mire, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes por qué están en esta iglesia? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Usted cree que el siervo que está en este lugar es un siervo que el Señor ha escogido para guiar esta grey? ¿Usted cree que el Señor habla a través de su siervo en este lugar? Y entonces, ¿por qué anda buscando en otros lugares lo que usted puede encontrar en su casa? ¿O no es suficiente el alimento que se le da en este lugar? Si yo, en mi casa, en mi hogar, yo recibo buen alimento, entonces no tengo necesidad de ir a otro hogar a alimentarme. Si yo en mi hogar recibo lo que necesito, tengo todo lo que necesito. Si usted cree que el Espíritu Santo habla en este lugar, entonces no ande buscando en otro lugar o en las redes sociales lo que usted encuentra aquí en su casa. Por eso es necesario que cada uno de nosotros no deje de congregarse. Lamentablemente, a veces nosotros cuando adquirimos este conocimiento, cuando empezamos a estudiar la Escritura, tenemos que tener cuidado de creernos autosuficientes, de creer que nos las sabemos todas, porque nosotros no sabemos ni siquiera la millonésima parte de todo el conocimiento que Dios tiene para entregarnos. Mientras más nosotros nos involucramos con esta palabra, como el apóstol Pedro exhorta a la iglesia, más se nos amplía la mente. Nosotros no podemos estar sesgados a nuestros prejuicios, a nuestros preconceptos. Tenemos que tener una mente, un corazón enseñable. Y es eso lo que el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia, que tenemos que tener un corazón enseñable, dispuestos para oír, dispuestos a recibir. Mire, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, Hechos 17, en la misma versión, mi hermano Jeremías, Hechos 17, capítulo 10 al 12, habla de los hermanos de Berea. Ellos eran hermanos nobles, eran hermanos de buen corazón. Ellos tenían hambre de tener conocimiento. Y ellos le pidieron a los apóstoles estar ahí. Esa misma noche, dice ahí, los creyentes enviaron a Pablo y Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta. ¿Y esto qué lo hace? El Espíritu Santo, cuando hay una disposición en aprender.
Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Siguiente. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. O sea, no es solamente captar información. Yo tengo que corroborar que lo que se está predicando aquí en este lugar no se salga de lo que está estipulado aquí en este libro maravilloso, en este libro santo. Es eso lo que hacían los hermanos de Berea. Ellos tenían una mentalidad más amplia. ¿Por qué? Porque Dios permitía que ellos tuvieran una mente más amplia, porque ellos tenían esta sed, esta hambre de aprender más de la Escritura, de aprender más de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que el Señor quiere hacer en su iglesia, en cada uno de nosotros. Pero tampoco, como les decía en un principio, nosotros no podemos estar buscando en otros lugares lo que nosotros podemos aquí recibir, lo que recibimos en este lugar. Muchos de nosotros, y yo me voy a incluir también, y yo se lo he dicho muchas veces a mi pastor, se lo he dicho a mi esposa. Yo cuando llegué al Evangelio hace más de 30 años atrás, llegué a otra denominación. No fue la metodista pentecostal a donde yo llegué. Yo sí creía en el don de lengua, sí creía en el bautismo en el Espíritu Santo, pero no creía que todos los dones estaban activos. Yo me podría considerar que era un, entre comillas, semicontinuista. Yo no creía en el don de profecía, hasta que un día una mujer de Dios me habló a mí y a mi esposa y nos dijo exactamente todo lo que habíamos pasado hasta ese momento y lo que el Señor iba a hacer, y hasta ese momento, después pasando un tiempo, todo se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El Señor empezó a abrir mi mente. Yo no creía en las manifestaciones carismáticas, que son muchas veces el don el danzarle al Señor, hasta que yo lo experimenté. Yo decía que no, eso era una carnalidad, eso es cuestión, es solamente emoción. Hasta que yo un día el Señor me dio una bofetada y me dijo, ahí tení. Entonces, cuando hay un corazón enseñable, el Señor va abriendo la mente, va ampliando el conocimiento. Pero si nosotros tenemos una mente cuadrada, cerrada, es muy difícil que Dios a la fuerza nos quiera enseñar. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de tener una mentalidad sesgada? Decisiones incorrectas. ¿Cuántas veces nosotros, llevados por nuestro sesgo, tomamos las decisiones incorrectas? Insistimos en seguir por esa vereda, insistimos en seguir por ese camino, insistimos en ese proceder. ¿Y cuántas veces no nos damos uno y otro costalazo? ¿Por qué? Porque estamos sesgados, porque no estamos dispuestos a ampliar nuestra mente. El apóstol justamente en el libro de, si no me equivoco, en Hebreos, el autor dice en el Hebreos 12:2, si no me equivoco es ahí, dice, no os conforméis a este siglo, que significa en Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál fuere la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso no podemos amoldarnos y continuar con una mente sesgada, porque o si no vamos a impedir que Dios pueda seguir obrando en nosotros, dándonos más de su conocimiento. Mire, cuando aprendimos esta maravillosa ciencia, por decirlo de esta forma, que es el estudio de la palabra de Dios, en un comienzo el Señor nos enseñó, por decirlo así, mire, empezamos a meternos de a poco en el océano.
Primero aprendimos a pasar las olitas. Después aprendimos a pasar por debajo de la ola. Después aprendimos a surfear. Pero usted sabe que la Escritura es un océano de conocimiento. Aún el hombre, con todos los adelantos científicos, todavía no puede descubrir cuán profundo es el océano. Y el Señor tiene un océano de conocimiento para nosotros. Es solamente que nosotros nos involucremos en eso. ¿Y qué mejor lugar de venir a aprender en la casa de Dios? Porque lamentablemente en las redes sociales usted encuentra de todo. Pero si usted no está afirmado en esta palabra, no es la palabra del profeta, no es la palabra del maestro, no es la palabra del apóstol, del pseudoapóstol. ¿Sabe por qué? Mire, ¿sabe por qué han surgido los neopentecostales? Porque lamentablemente la teología pentecostal es la más débil de todas. Usted ve los bautistas son enteros cabezones, ¿sí o no? Nadie les pasa gato por liebre. En buen chileno. ¿Ah? Nadie les puede meter el dedo en la boca. Pero después nosotros los pentecostales muchas veces viene un profeta y dice, yo te voy a bendecir. Incluso, ¿cuántos no han visto? Dice, empiezan a manipular, son verdaderos manipuladores de las emociones. Manipuladores de las emociones. Es que yo tengo una visión de que hay alguien aquí que quiere servir a Dios, que quiere servir en el altar. Pero ¿cuántas personas, cuántos hermanos no tienen ese deseo de servir a Dios, de entregarse a Él? Que el Señor te tiene un ministerio, que te tiene aquí, que te tiene allá. Yo sé que aquí hay una madre que está orando por sus hijos. ¿Cuántas madres no están orando por sus hijos para que ellos se vuelvan al redil? Son verdaderos manipuladores de las emociones. Y es eso lo que lamentablemente se ha metido dentro de la iglesia, y sobre todo la iglesia pentecostal. Y es eso lo que el apóstol Pedro le estaba advirtiendo a la iglesia sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas. Y hoy nos dice a nosotros que nosotros tenemos que añadir a lo que nosotros hemos... volvamos al principio. 2 Pedro 1:5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante. O sea, todos comenzamos, dejémoslo ahí, mi hermano Jeremías. Todos comenzamos por la fe. Todos hemos llegado, quizás los que hemos venido del mundo, hemos llegado por necesidad hasta la planta del Señor, con la vida totalmente destruida, con la vida totalmente hecha bolsa, como decimos en buen chileno. Y el Señor nos restaura, el Señor nos empieza, como aconteció, como decía, con Zaqueo. Cuando Zaqueo conoció a Jesucristo, su vida cambió totalmente. Y es eso lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Empezó un trato particular en cada uno de nosotros. Empezó un proceso de muchos de nosotros fuimos liberados de espíritu inmundo, liberados de los vicios, de las malas costumbres. Y así el Señor empezó nuestro proceso, nuestro caminar en el Evangelio. Fuimos perseverando y empezamos por la fe. Entonces, por eso, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. O sea, un buen comportamiento. La fe sin obras, ¿qué es lo que es? Muerta. La excelencia moral con conocimiento. La Escritura. El interiorizarse por las cosas de Dios. Siguiente. El conocimiento con control propio, o sea, dominio propio. El Señor nos ha dado de su espíritu y dentro de eso también la virtud del dominio propio es algo que nosotros debería estar en nosotros. Si es que tenemos el fruto del Espíritu Santo.
Control propio con perseverancia. O sea, no nos podemos decaer a la primera dificultad que acontece en nuestras vidas. No podemos dejar todo, tirar todo por la borda porque es todo contrario a lo que quisiéramos nosotros vivir. La perseverancia con sumisión a Dios, someterse a Dios, a su palabra. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Amaos los unos a los otros. Fue el mandamiento que el Señor nos dejó. Sigamos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Pero los que no llegan a desarrollarse, los que están sesgados, los que tienen una mente cuadrada, estrecha, los que no quieren ampliar su mente, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Siguiente. Así que, amados hermanos, esfuércense nuevamente. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y ha elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, teniendo este conocimiento, ampliando nuestra mente, dejando de lado nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, porque cuando tenemos muchos prejuicios por ciertas cosas, ahí nos autolimitamos, porque pensamos que las cosas se hacen de esta forma y de esta forma tienen que resultar. Y Dios tiene mucho más conocimiento que eso. El Señor quiere ampliar nuestra mente y para que eso sea posible es necesario tener un corazón y una mente dispuesta a aprender, a hacer un corazón, tener un corazón enseñable. No decir que es que yo me la sé toda, es que yo he vivido esto, yo he vivido aquello. Los 32 años que llevo de evangelio, llegué a un momento en que dije no son absolutamente nada. Nada comparado con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Absolutamente nada. No es que nosotros vayamos a desechar lo que hemos aprendido. Tenemos que sí considerarlo, pero también tener un corazón dispuesto a aprender. El libro de Filipenses, mire, el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, del 5 al 7 dice lo siguiente. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5, mi hermano Jeremías. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Siguiente. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. En la Reina Valera dice lo siguiente. Vamos a la Reina Valera, mi hermano Jeremías. Ese mismo pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice ahí, despojó. Despojó significa vaciarse, que significa kenosis en el griego original. Kenosis, vaciarse, despojarse. Eso fue lo que el Señor hizo.
renunció a sus privilegios divinos siendo hombre. Aunque Él siguió haciendo milagros, Él siguió siendo Dios, hombre aquí en la tierra, pero Él no se aferró a eso, sino que Él se despojó a sí mismo. Y por eso el apóstol Pablo habla sobre el despojarse, el vaciarse. No es que vayamos a hacer un reseteo en nuestra mente y la vamos a dejar en blanco, no. Sino que vaciarse de los prejuicios, vaciarse de los sesgos que tenemos. En el Evangelio usted ve muchas cosas, muchos sesgos, que no se puede, no quiero hablar de eso, pero que no se puede vestir de esta forma, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, que eso no es de Dios, que esto no es de Dios, que esto aquí, y ponen muchas cosas que no tienen ni siquiera un cuarto, un quinto orden, de primer orden, como si fuera algo que pusiera en riesgo nuestra propia salvación. Porque lo que es de primer orden es que nosotros somos cristocéntricos, que creemos en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Si usted cree en eso, somos hermanos entonces. Ahora que la ropa, que una cosa, que la otra, y que yo uso esta versión y que esta versión, esta sí, esta no, eso no es ni siquiera de un tercer, cuarto, quinto ni último orden. Porque no tiene nada que ver. Esos forman parte de nuestros prejuicios, de nuestros preconceptos. Y eso es lo que el Señor quiere eliminar de su pueblo. Para que Él pueda enseñarnos, nosotros tenemos que eliminar nuestros prejuicios, nuestros preconceptos. Y no es que nosotros no vayamos a someternos a las autoridades, no es eso. Porque la Escritura también dice que hay que someterse a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Nosotros nos debemos también a una corporación. Tenemos que aprender cuáles son los estatutos o cuáles son la confesión de fe de nuestra iglesia, de nuestra denominación a la cual pertenecemos. Tenemos que saber cuál es la confesión de fe, en qué creemos y someternos a eso. Pero también nosotros tenemos que aprender que todo tiene que estar bajo esto. No se puede salir de este libro santo, porque si no entraríamos en la categoría de secta o herejías. Dentro de las iglesias existen también las sectas, aunque usted no lo crea. Comportamientos sectarios, sectaristas, dentro de la propia iglesia del Señor Jesucristo. Cosa que no debiera existir. Cosa que no debiera pasar en nuestra iglesia, ni en ninguna iglesia. Pero eso es ¿por qué? Causado por nuestros prejuicios. Si no está de acuerdo con la Escritura, entonces hay que desecharlo. Si no está de acuerdo con lo que está escrito en la Sagrada Escritura, si no tiene fundamento bíblico, entonces no sirve. No sirve para nuestra vida. Porque vamos a tomar muchas veces decisiones basadas en nuestros preconceptos, en nuestros prejuicios, y lamentablemente Dios no nos va a respaldar. A lo mejor podemos estar en un mundo de fantasía, vivir un mundo de fantasía, de Bill Zipap, creyendo que todo es maravilloso, que todo es lindo, que la estamos haciendo de oro. Pero cuando nos damos cuenta de la realidad, estamos hasta el cuello. ¿Y por qué? Porque hemos tomado malas decisiones. Porque nuestro proceder no ha sido el correcto. Por eso es que el apóstol Pedro le dice a la iglesia
que tengamos este proceder de interiorizarnos, de añadir a nuestra fe virtud conocimiento. Y sabemos que hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó el conocimiento. Y eso es un tirón de orejas para los sacerdotes. Porque dice ahí también más abajo, porque desechaste el conocimiento, yo también me olvidaré de tus hijos. No podemos desechar el conocimiento, no podemos desechar la Sagrada Escritura. Tenemos que aprender porque sabemos que en él está el pensamiento de Dios. Ninguna profecía, mi querido hermano, hermana, y los que están allá en el otro lado de la pantalla, ninguna profecía va a ir en contra de lo que ya está escrito, porque esta es la profeta mayor. Y fíjese una cosa, que el espíritu de los profetas está sujeto a los propios profetas. Por eso podemos ver que los falsos profetas son verdaderos manipuladores de las emociones. Ellos juegan con las emociones de las personas. Pero la que nunca va a fallar va a ser esta. Esta es la infalible, la que no falla, la que no miente, la Sagrada Escritura. Nunca va a fallar, porque es la propia palabra de Dios. Él no puede ir en contra de lo que Él mismo ha establecido. Para terminar, Juan capítulo 3, en la misma Reina Valera. Juan capítulo 3, versículo 1 al 13. El Señor le habla a un conocido fariseo. ¿Quién era? Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, él aún siendo un hombre letrado, porque no cualquiera podía ser maestro, tenía que estudiar la Torá completa. El Antiguo Testamento tenía que sabérselo casi de memoria, comprender todas las leyes. Y aún así, ese hombre no comprendía lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué? Porque tenía una mente sesgada. Porque tenía una mente estrecha. Porque tenía una visión corta. Como muchas veces nosotros hemos tenido. Cuando no estamos dispuestos a abrir el entendimiento, a abrir el corazón. A tener un corazón enseñable, un corazón dispuesto a aprender. Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser renovados cada día. Y ahora sí, para terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 12 al 21. En NTV. Por lo tanto, siempre les recordaré lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, lo que mencionó en el texto base, en el texto principal. Todas estas cosas, aun cuando ya las saben.
y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándosela. O sea, el Señor siempre nos va a estar recordando estas cosas, de una u otra forma. Porque el ser humano, lamentablemente, muchas veces le entra por un oído y después le sale por el otro, o agarra lo que le conviene y con eso se queda. No se queda con lo medular del mensaje, sino que con el versículo que más le gustó o que más le acomodó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento, porque tuvieron un encuentro con Jesús. Se dice que apóstol significa enviado, pero los verdaderos apóstoles, fueron 12 más Pablo, y no hay más. Y no hay más. Muchos por ahí se autodenominan apóstoles, autodenominan profetas y muchas otras, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos que tener cada día, como dice el apóstol Pedro, un corazón dispuesto a tener este conocimiento, para que nadie a nosotros nos venga a engañar, para que nadie nos venga a manipular. Porque a veces nosotros tenemos más conocimiento de lo que el profeta o que el apóstol dijo, más que lo que está escrito aquí, en este libro. No le tenga miedo a la teología. La teología no mata ni vuelve loco a nadie. No, la letra no mata. La escritura, y ese es el sesgo que hemos tenido por años como pentecostales, que han dicho, la letra mata. Es algo fuera de contexto, porque la letra a la que se refiere el apóstol Pablo es la ley, porque nadie podía justificarse por la ley, nadie. Nadie podía justificarse por la ley, nadie. ¿Qué es lo que mata? Como un profesor dijo, la ignorancia. Eso es lo que mata el conocimiento. Eso es lo que mata. Por eso no le tenga miedo a eso. No le tenga miedo a conocer más y más de Dios por medio de su palabra. Si usted tiene, hoy en día, hay más posibilidades de poder aprender de la Sagrada Escritura, más que tiempo atrás, que no era tan accesible. Pero tenemos que tener bien claro cuál es nuestro enfoque. Porque no todas las doctrinas nos van a llevar por la visión que el Señor ha puesto en nosotros. Hay muchas doctrinas, muchas. Pero si nosotros no sabemos para dónde queremos ir, vamos a agarrar la primera micro que pase. Como decimos en buen chileno, todas las micros me sirven, pero no todas las micros lo llevan al destino que uno necesita. Porque si toma la micro equivocada, va a entrar en confusiones, va a entrar en crisis, como le decimos nosotros, en disforia espiritual o en disforia doctrinal. ¿Sabe lo que es una disforia? ¿Qué es lo que es, mi hermana Evelyn? La disforia es cuando hay una confusión de identidad que le ocurren a los niños cuando ellos no saben, cuando
Eso es causado por una disforia. Y eso es lo que acontece cuando nosotros no vamos en la dirección correcta. Entramos en una disforia doctrinal. Por eso tenemos que tener claro para dónde nosotros queremos ir. Cuál es la visión que el Señor ha puesto en nosotros. Y no tomar la primera micro que pase, por decirlo de esta forma. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda bendecir y que el Señor nos dé cada día un corazón enseñable, un corazón dispuesto a aprender, una mente, si pudiera decir de esta forma, insesgada, no se dice así, o desesgada, no sé, sin preconceptos, sin prejuicios, sin sesgos, porque de esta forma es como el Señor nos va a ir enseñando y entregando cada vez más de lo que Él tiene para nosotros. Lo que nosotros tenemos, aún no sabemos ni la millonésima parte de todo el conocimiento que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a hablar con Dios en oración.